Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. El día de hoy quisiera dar inicio a esta enseñanza que no es más que la continuación de una serie de enseñanzas que hemos estado predicando con un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 33. Es Jesús hablando y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 17, dice la palabra de Dios, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué tan importante es continuar hablando del reino de Dios hasta que lo entendamos y seamos parte de ese reino? Dice la palabra de Dios que Jesús vino a proclamar, a manifestar públicamente con palabras y con obras que el reino de Dios profetizado, que el reino de Dios largamente esperado, estaba finalmente en medio de ellos, por medio de la persona de su Rey Jesús, y accesible a todos. Y ese fue el tema de su mensaje terrenal. Podemos ver la importancia entonces de seguir hablando del reino de los cielos si entendemos todos hoy que el reino de los cielos, el mensaje del reino de los cielos, las buenas nuevas del reino, fue el tema central del mensaje terrenal de Jesús. Pero Jesús no solo vino a proclamar acerca del reino de Dios, sino que vino a urgir a todo ser humano, como ya vimos en Mateo 6:33, ¿a qué? Vino a urgir a todo ser humano a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar primeramente el ser miembro de ese reino, y no a buscar como prioridad los beneficios o las añadiduras. ¿Por qué razón? Por cuanto Jesús podía observar cada día cómo la gente se limitaba solamente a la búsqueda de las bendiciones de un milagro para que se supliese su necesidad o sus necesidades personales o de un ser querido. Déjeme decirle que para muestra un botón, y los 9 leprosos sanados por Jesús son una muestra de cómo las personas, en el tiempo en que Jesús vino a esta tierra y comenzó su ministerio glorioso, las personas solo se limitaban a la búsqueda de la bendición, de los milagros, y no a ser miembros del reino de Dios aquí en la tierra y en su manifestación futura. Veamos brevemente esta historia para que podamos ver esta verdad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 18, nos dice la palabra de Dios que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Aquí podemos ver claramente cómo a Jesús le dolía en su corazón, ver cómo las personas se limitaban nada más a la búsqueda de la bendición que viene con el milagro y no a ser miembros del reino de Dios. Aquí podemos ver cómo 9 hombres clamaban a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Clamaban a Jesús que podía sanarles, pero también clamaban a Jesús que podía hacerles miembros del reino de Dios. Clamaban a Jesús que podía sanarles, pero también clamaban a Jesús que Él mismo afirmó ser la puerta de ese reino glorioso de Dios. Pero solo lo buscaron por una sola cosa. Solo lo buscaron por el beneficio de la sanidad corporal. No lo buscaron por el beneficio del alma. No lo buscaron por el beneficio de la salvación. No lo buscaron por el beneficio de ser un miembro del reino de Dios aquí en la tierra y por tanto después por la eternidad. Y Jesús miraba esto. Jesús lo miraba continuamente. No solo eso. Los 9 leprosos, esta historia de los 9 leprosos que acabamos de leer, no solamente son una muestra de esto, de cómo las personas se limitaban al beneficio del milagro, sino también es una muestra del dolor, sí, del dolor de Jesús, de que no fuesen más allá en su búsqueda, de que no fuesen más allá de la búsqueda de suplir las necesidades personales. El dolor de Jesús, esta historia refleja el dolor de Jesús, de que no buscasen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta historia refleja el dolor de Jesús. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Y los 9? Dice Jesús. ¿Dónde están? Esta historia refleja el dolor de Jesús al ver que estas personas no eran violentas, no eran esforzados, no estaban dispuestos a luchar contra toda oposición para arrebatar el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos el reino de Dios y ser miembros de este reino no era lo más precioso. Para ellos esto no era lo más preciado, esto no era lo más valioso. Ellos estaban dejando a un lado la mayor bendición que Dios estaba ofreciéndoles por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús, el Mesías, el Rey. Pero no solo esto, ¿por qué seguir hablando del reino? Porque Jesús no solamente vino a proclamarlo, y este fue el tema principal de su mensaje terrenal, porque Jesús no solamente vino a urgir a todo ser humano a buscar primeramente el reino de Dios, sino porque Jesús enseñó a sus discípulos a orar por esa manifestación de ese reino glorioso que sería establecido en esta tierra durante un período de tiempo de 1000 años y el reino eterno. Yo creo que todos alguna vez hemos orado el Padre Nuestro o esa oración que se conoce como el Padre Nuestro. Creo que casi todos o todos la hemos leído en la palabra de Dios. Sin embargo, yo quisiera que leyéramos hoy lo que está escrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 2, que es un fragmento de esta oración modelo. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Jesús no solo predicó,
Jesús no solo urgió, Jesús enseñó a sus discípulos que ya eran miembros de ese reino presente, que fue instaurado con la venida de Cristo. Jesús les enseñó a orar. Y cuando les enseñó a orar, porque sus discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, les dijo, ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué hago mención de esto a modo de introducción? Porque, primeramente, no quisiera que ustedes vieran estas enseñanzas del reino de Dios como mera información que se almacena en tu cerebro y ahí queda. O como mero o puro conocimiento que se adquiere y te hace más sabio en lo que respecta a las sagradas escrituras. No. Yo quisiera que ustedes lo vieran como una información que te confronte, sí, que te confronte y que te lleve a hacerte la gran pregunta de tu vida. ¿Y cuál es esta gran pregunta de tu vida? ¿Soy miembro del reino de Dios o no? No es cuestión de decir, es que no soy malo, es que no soy mala, es que yo no robo, es que yo no mato, es que usted no sabe cuánto he cambiado, es que acepté a Cristo, es que me congrego regularmente, es que diezmo, es que ofrendo, es que predico, es que hago misericordia. No, la pregunta vital en tu vida es, ¿soy miembro del reino de Dios o no? Y este es el propósito por el cual estamos compartiendo estas enseñanzas. ¿Soy miembro del reino de Dios o solamente soy miembro de un grupo, de este grupo? ¿Soy miembro del reino de Dios o solamente soy miembro de una denominación? O de X o Y sistema religioso humano, llámese católico, llámese evangélico, llámese adventista, mormón, testigo de Jehová, o como le quieras llamar. ¿Por qué razón? Porque de la respuesta honesta a esta pregunta, depende tu vida eterna, en el cielo o en el infierno. Y no solo tu vida eterna, sino la de muchas personas que están a tu alrededor y que tú dices amar. Y segundo, ¿por qué hago mención de todo esto? A modo de introducción. Porque hoy en día, igual que hace 2000 años, a Jesús le duele en lo más profundo de su corazón el ver que las personas solo buscan las añadiduras. El ver cómo las personas se acercan para ver qué le pueden sacar a Dios, pero no para entregarse a Dios de corazón. Las personas buscan a Dios para ver cómo sus vidas son transformadas, cómo se llena ese vacío, para ver cómo son prosperados económicamente, cómo sus matrimonios son transformados, cómo sus hijos son transformados, cómo son sanados. Solamente los beneficios, las bendiciones que da el milagro. Hoy, al igual que hace 2000 años, las personas se limitan a la búsqueda de la bendición del milagro y no a ser miembros del reino de Dios. No les interesa ser miembros del reino de Dios. Nada más se conforman con ser miembros de un grupo, sentirse amados, aceptados por un grupo, o por una denominación, o X o Y religión, pero no les interesa ser miembros del reino de Dios. Y ahí los ves asistiendo a un grupo, o a cualquier otro grupo, o a una denominación, sí, regularmente. Ahí los ves dando una ofrendita, ahí los ves, no lo sé, cambiando un poco, dejando este pecado, este otro pecado, pero no están esforzándose en la gracia de Dios para entrar en el reino de los cielos, para ser miembro del reino de los cielos. A Jesús hoy también le duele, como hace 2000 años, ver cómo las personas continúan menospreciando la mayor bendición que Dios les ofrece a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Le duele ver cómo continúan menospreciando todo lo que Él ha hecho con tanto amor y con tanto dolor. Imagínense, ¿a qué precio? Imagínense
¿A qué precio Dios quiere que todo ser humano sea miembro del reino de Dios, de su reino, que envió a su Hijo amado, a Jesús, a morir en esa cruz, pero no lo dejó muerto, lo resucitó para nuestra justificación, para que pudiésemos ser miembros de su reino? Y aún así, con todo y esto, las personas no quieren ser miembros del reino de Dios. No quieren. No quieren ser miembros del reino de Dios. Solo quieren la bendición del milagro. Solo quieren el cumplimiento de las promesas en su vida. Solo quieren las añadiduras. Yo pregunto hoy, ¿no provocará esto dolor en el corazón de Dios el Padre? Que vio a su Hijo amado, que vio cómo lo apresaban como un criminal, que vio cómo le hacían un juicio injusto, que vio cuando su Hijo amado era escupido en su rostro. ¿No le dolerá al Dios el Padre? Que vio cómo su Hijo amado se le arrancaban los pelos de su barba, se le daba de golpes en su rostro, se le desfiguraba su rostro ante la golpiza brutal que estaba recibiendo en ese momento por los soldados crueles ahí, romanos. ¿Ustedes creen que no hay dolor en el corazón de Dios el Padre cuando ve cómo se menosprecia todo lo que su Hijo amado padeció? Su corona de espinas, sus azotes, el ser clavado en una cruz, para que nosotros pudiésemos ser miembros del reino de Dios, porque no hay otra forma para ser miembro del reino de Dios, como estaremos viendo, que a través de lo que Cristo Jesús ha hecho, que a través de la persona de Cristo y lo que Cristo Jesús ha hecho, y todo eso, conociéndolo, entendiéndolo, es menospreciado por las personas. Claro que hay dolor en el corazón de Dios el Padre. ¿Y cuánto dolor también no hay en el corazón de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que fue sacrificado en nuestro lugar? Él no tenía por qué haber muerto, pero fue sacrificado en nuestro lugar, por nosotros, por nuestra culpa, para pagar por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. El castigo que la ley exigía, que la ley demandaba, la ley de Dios, la justa ley de Dios, la santa ley de Dios, la perfecta ley de Dios demandaba por haber pecado contra Él. Yo creo que sí hay dolor, claro que sí hay dolor. Dios quiere que entiendas a lo largo de estas enseñanzas que tu principal objetivo, óyelo bien, tu principal objetivo en esta vida, en esta tierra, es que seas miembro del reino de Dios, que seas miembro del reino. Si pasaste por esta vida sin hacerte miembro del reino de Dios, nada hiciste. No más condenarte eternamente por tu propia voluntad. Dios quiere que entiendas que tu principal objetivo en esta vida, en esta tierra, es uno solo, que seas miembro del reino de Dios y que vivas cada segundo de tu vida, que vivamos cada segundo de nuestras vidas para glorificarle a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo miembros de su reino. El día de hoy continuaremos con esta serie de enseñanzas acerca del reino de Dios. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, diré que ya se habló acerca de la necesidad urgente de predicar y acerca de la necesidad urgente de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya estudiamos cuántos reinos hay. ¿Cuántos reinos hay? ¿Quién nos quiere recordar? 2. ¿Cuáles son? El de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de su Hijo amado, el reino de Jesús, su Cristo. Ya hicimos un análisis de cómo es el reino de las tinieblas, para que cada uno pudiese darse cuenta si en realidad estaba en el reino de Dios o era parte o era miembro del reino de las tinieblas. Porque quiero decir desde ahorita, si no lo dije antes ya, que no puedes ser parte de los dos reinos. No puedes tener un pie en el reino de las tinieblas, no puedes tener un pie en el reino de los cielos. No puedes estar saltando cuando te conviene o cuando te plazca, saltar del reino de los cielos al reino de las tinieblas y del reino de las tinieblas al reino de los cielos. No, es alta traición a Dios. Eso sería alta traición a Dios. No hay otra forma de llamarlo. Alta traición a Dios. Sin decir de cuán grande no sería el dolor, óyelo bien, que habría en el corazón de Dios al ver cómo después de haberte amado con paciencia, con compasión, con grande misericordia, cómo después de haberte amado al punto de que envía a su Hijo amado a morir por ti y por mí en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, cómo después de que nos hace sus hijos, miembros de su familia, decidimos darle la espalda por amor a nosotros mismos, egoístamente, por amor al pecado, por el deleite temporal del pecado,
y nos vamos al mundo de las tinieblas y le somos infieles a Él y le damos la espalda a Él y nos vamos al mundo de las tinieblas a amar al diablo, a amar al mundo y a amar al pecado. No solo sería alta traición, sino que sería también provocar un grande dolor en el corazón de Dios el darle la espalda. Ya vimos cómo es el reino de las tinieblas, pero también al hablar del reino de Dios, lo primero que vimos fue ver qué no es el reino de Dios. Porque hoy en día mucha gente está siendo engañada, se le está haciendo creer que son miembros del reino de Dios, pero en realidad no es más que el reino de las tinieblas disfrazado, espiritualizado. No es más que el reino de las tinieblas moralizado, espiritualizado, pero no es el reino de Dios, con el propósito de que nos demos cuenta. Nuevamente, si estamos en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas, o si hemos estado en el reino de Dios alguna vez, o en el reino de las tinieblas, hoy iniciaremos con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué sí es el reino de Dios? Con el propósito de facilitar tu búsqueda y que puedas entrar en este reino de Dios por su gracia. ¿Y qué es el reino de Dios? Si Dios quiere que seamos miembros de su reino, pues lo primero es que vamos a ver qué es el reino de Dios. Lo primero que diremos es que en cuanto a su forma de aparición en esta tierra, se consideran varias manifestaciones de este reino de Dios. Es necesario que entendamos cómo es este reino de Dios y cómo se ha manifestado en la tierra a lo largo de toda la historia, desde la fundación del mundo hasta el fin del mundo. Y es impresionante cuando estudiamos las manifestaciones del reino de Dios en la tierra, cómo desde principio a fin, óyelo bien, en la Biblia se presenta el reino de Dios. El reino de Dios se presenta claramente como resaltando la importancia de este y como mostrándonos la importancia que el reino de Dios y ser miembro de este debería de tener para cada uno de nosotros. Algunos estudiosos de la Biblia hablan de 8 manifestaciones, 8 fases sucesivas de las manifestaciones de este reino de Dios en la tierra. Otros hablan de 5 fases de esta manifestación del reino de Dios en la tierra, que obviamente están incluidas en estas primeras 8 que voy a estar mencionando. Otros catalogan el reino de los cielos en 3 etapas: la pasada, la presente y la futura. Creo necesario considerar cada una de las fases en que se ha manifestado y se manifestará el reino de Dios en esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ubicarnos en cuál fase de la manifestación del reino de Dios nos ha tocado vivir, a ti y a mí, y para que entendamos cómo entrar y cómo conducirnos, cómo entrar y una vez que hemos entrado, cómo conducirnos como miembros de ese reino de Dios. A continuación haré mención de las 8 fases sucesivas de la manifestación de este reino, para luego entrar a cada una con mayor detalle. Y no solo veamos cómo desde el principio hasta el fin en la Biblia se manifiesta el reino de Dios, sino cómo se ha caracterizado o por qué se ha caracterizado en cada fase de su manifestación el reino de Dios. La primera manifestación la vemos desde el inicio, en la creación. Los mencionaré rápidamente y luego entraré una por una, hasta donde el tiempo nos dé. La primera fase es la fase de la manifestación en el inicio de todo lo que aquí vemos, porque Dios ya existía. Dios no tiene principio ni tiene fin, es eterno en la creación. La segunda manifestación es en el huerto del Edén, el reino de Dios manifestado en el huerto del Edén. La tercera manifestación es a través de la teocracia en el pueblo de Israel. La cuarta manifestación o la cuarta fase de la manifestación del reino de Dios es el reino de Dios anunciado por los profetas.
La quinta fase de la manifestación del reino de Dios es el reino de Dios en Cristo. El reino de Dios que se acercó a los hombres a través de la persona del Rey, en Cristo Jesús. La sexta fase de la manifestación del reino de Dios en la tierra es el reino de Dios en el corazón de los creyentes. El reino de Dios en su iglesia, en su pueblo, en su cuerpo. La séptima fase de la manifestación del reino de Dios en la tierra es el reino glorioso, lo que se describe como el reino glorioso establecido en la tierra durante 1000 años. Y la octava y última fase de la manifestación del reino de Dios es el reino eterno. Y una vez mencionadas las 8 fases sucesivas en que se ha manifestado y se manifestará el reino de Dios, vamos a hablar de cada una de ellas. Y veremos por qué se caracteriza cada fase. La primera fase que dijimos es desde el inicio, en la creación. Podemos ver que desde la creación Dios es Rey glorioso, es Rey majestuoso, es Rey todopoderoso y Creador del universo y todo lo que en él hay. Y por ser Creador, Él tiene derecho a gobernar su creación. Podemos ver en el Salmo 93, verso 1 y 2, el gobierno universal de Dios desde la creación y para siempre. Y comienza diciendo, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. O sea, es un rey majestuoso y es un rey todopoderoso. Dice, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde que Él creó este mundo y todo lo que hay en él. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en ella. Y dice la palabra de Dios acerca de ese reino de Dios desde la creación, firme es tu trono. No solo dice Jehová reina, dice firme es tu trono. Firme es tu trono desde entonces. ¿Desde qué? Desde que afirmaste el mundo, desde la creación. Tú eres eternamente. Y en el Salmo capítulo 24, verso 1 y 2, vemos también esta gran verdad. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, Él es su creador, óigalo bien. Él es su creador y por tanto es su gobernador desde ese momento. Pero no solo dice de Jehová es la tierra, dice y los que en Él habitan, en el mundo y los que en Él habitan, nosotros, seres humanos y animales. Es decir, nosotros somos su creación, no nos hicimos a nosotros mismos. Si usted se hubiera hecho a usted mismo, usted podría decir, yo tengo el derecho a gobernar mi vida, a ser el Señor, a ser el Rey de mi vida. Yo me hice a mí mismo, no necesité de Dios, no. Pero no hay ninguno aquí y no hay ninguno en la tierra que pueda decir, yo me creé a mí mismo, yo me hice a mí mismo, yo soy mi creador y por lo tanto yo decido gobernar mi vida como a mí me plazca. No, todos somos creación de Dios. Si bien es cierto que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y como creación de Dios, Él tiene el derecho de reinar, de gobernar sobre nosotros desde el mismo momento en que Él nos creó. Y esta es la primera fase de la manifestación del reino de Dios. Desde que la creación aparece, ya hay un Dios. Desde que la creación aparece, ya hay un Señor. Ya hay un Rey. Dice Jehová reina. Entiéndalo. Ya hay un Rey. Desde que todo fue creado, ya el reino de Dios fue establecido juntamente con la creación. Y en ese reino de Dios solamente hay un rey. Y dice, Jehová reina, punto. No dice, el hombre reina, no. Los ángeles reinan, los santos reinan, no. Dice, Jehová reina. Y es necesario que nos quede claro. Porque es algo que vamos a estar viendo en
todas las fases de su manifestación y en todas las fases de su reino. Jehová es el rey, él reina. La segunda fase es en el huerto del Edén o en el paraíso. Sí, déjeme decirle que en el huerto del Edén había una teocracia, donde Adán había sido llamado a dominar, a enseñorearse sobre los animales y a dominar la tierra en estrecha dependencia de Dios. Había una teocracia, Dios era el rey y Adán era un súbdito de Dios, alguien a quien Dios había delegado funciones. Como rey, Dios había delegado funciones en Adán para que Adán se enseñorease sobre los animales y sobre lo que había en la tierra. En estrecha obediencia, óigalo bien, en obediencia a su rey. No en vano, el primer mandamiento, ¿cuál fue? Un mandamiento a la obediencia. Y Adán pecó por una sola cosa, porque desobedeció a Dios, desobedeció a su rey. ¿Dónde vemos que en el huerto del Edén había una teocracia? Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Dice, ¿cómo comienza Génesis capítulo 2, verso 16? ¿Y qué dice aquí esta palabra? Ay, esa palabra no le gusta a la gente, ¿verdad? Yo me mando solo. A mí nadie me manda. ¿Qué te pasa? Desde niños se quieren rebelar de la autoridad de los padres. Y grandes de la autoridad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 2:16? ¿Y qué? Digámoslo todos. Y mandó, y no se te olvide, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos un rey. Aquí vemos un rey que manda, veamos lo que dice el verso 16, y mandó Jehová Dios. Aquí vemos un rey que manda. Y aquí vemos el nombre del rey, para que no nos equivoquemos. Vimos en la creación que dice, cuando habla de que Dios es rey, dice, Jehová reina desde la creación. Y cuando vemos en el huerto del Edén dice, y mandó Jehová Dios al hombre. No es que el hombre mandó a Jehová Dios. Como hoy en día le están haciendo creer a la gente, usted nada más ordénele a Dios. Es más, Benny Hinn se atreve a decir, no le digas a Dios si es tu voluntad. Esa es una herejía, dice Benny Hinn. No tenemos nosotros por qué decirle a Dios, Señor, cuando oramos si es tu voluntad. Tú ordénale como si Dios fuera un criado. Y aquí dice claro, desde el principio, que Dios estableció un reino, no solamente desde su creación, sino también a continuación en el paraíso terrenal o el huerto del Edén, como le quieras llamar, y el que mandaba era Jehová Dios. Y mandaba al hombre, no era el hombre el que mandaba a Jehová Dios. No era el hombre el que le chasqueaba los dedos a Dios diciéndole, Dios dame esto, Dios dame el otro, Señor te lo pedí, ¿por qué no me lo has dado? ¿Qué te pasa? No, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí hay alguien que tiene el control, aquí hay alguien que es Señor, aquí hay alguien que manda en esta relación entre Dios y Adán y Eva, y este que manda se llama Jehová Dios. Y Él da órdenes, en su reino Él da órdenes desde el principio. Es más, Él creó esta tierra con el poder de su palabra, dando órdenes. Y Él sigue dando órdenes al hombre, órdenes justas, por cierto, para nuestro bienestar. Y no solamente Dios manda al hombre, no solamente da mandamientos al hombre, sino que también pone sentencias. Como todo rey, a sus súbditos les da mandamientos, y si se incumplen esos mandamientos, les pone sentencias que también cumple. Y les dice, más del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente era un rey piadoso, ciertamente era un rey santo, ciertamente era un rey misericordioso, que estaba muy preocupado en el bienestar de Adán. Lo cual vemos acá en el verso 18. Y dijo Jehová Dios, ese rey, mira, ese rey no solamente da mandamientos, ese rey no solamente dio sentencias, ese rey también, ese rey de amor, ese Jehová Dios, o Yahvé, o Dios, como le quieras llamar, ese Jehová Dios era un rey, y sigue siendo un rey de amor, un rey de compasión,
un rey bondadoso, un rey de misericordia, un rey que entiéndelo, tiene cuidado de cada una de tus necesidades, como la tuvo de Adán. Y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios se puso a meditar en esto. Es increíble. No es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Aquí es donde vemos cómo Dios, ¿verdad?, da instrucciones a Adán, delega en Adán, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí vemos un rey que da mandamientos, vemos un rey amoroso, un rey compasivo, un rey que se preocupa hasta en los más mínimos detalles, en todas las necesidades de su creación, pero también vemos un rey al cual daba gusto someterse, ¿sí o no? A ver, yo pregunto, ¿a poco no daba gusto someterse a ese rey? Daba gusto someterse a ese rey. Pero ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Aquí empezamos a ver un segundo elemento que es característico a muchas fases de las manifestaciones del reino que vamos a estar viendo. Ya vimos una manifestación o algo que es notorio a todas las fases de la manifestación del reino, y es ¿cuál? El señorío, el gobierno de Dios sobre las criaturas. Y la segunda que vamos a empezar a ver, que se introduce aquí, es el rechazo a ese señorío. Vemos cómo Adán desobedece a Dios voluntariamente. Vemos cómo Eva desobedece el mandamiento de ese Dios amoroso, de ese Dios bueno, de ese Dios tierno, de ese Dios fiel, voluntariamente, y cometen lo que se llama pecado. Y el ser humano, Adán y Eva, se apartan voluntariamente, óigalo bien. No es cuestión de que el diablo me empujó. No es cuestión de que el diablo, a Eva no le valió esa excusa, o sí le valió. Hay mucha gente que dice, ay señor, es que el diablo me empujó, es que usted no sabe el marido que tengo en mi casa, usted no sabe la mujer que tengo en mi casa, es que mientras viva con mis padres me va a ser difícil convertirme a Dios, imposible. Mientras viva con este marido me va a ser imposible convertirme a Dios y tengo el diablo en mi casa. No, esas excusas no valen. Eso no es más que una manifestación del rechazo abierto del señorío de Cristo. ¿Cómo lo hizo Adán? ¿Y cómo lo hizo Eva? Que aunque pusieron excusas, Adán dijo, Señor, la mujer que me diste por esposa me dio de comer y comí. ¿No le valió la excusa o sí le valió la excusa? Eva dijo, Señor, la serpiente me engañó y comí. No le valió la excusa tampoco. Pero eso es la manifestación del rechazo del señorío a Cristo. Notemos desde entonces cómo el gobierno de Dios sobre la vida del ser humano, el control absoluto de Dios sobre la vida del ser humano, que forma parte fundamental o que es la parte fundamental del reino de Dios o del reino de los cielos, ha sido rechazado. Desde el principio ha sido rechazado. Y un comentarista bíblico dice, es por usurpación que entonces, a partir de ese momento, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. Qué triste. Fíjate lo que hizo un pecado. Es por usurpación que Satanás vino a ser el príncipe de este mundo, llegando a poseer todos sus reinos y la gloria de ellos. ¿Cómo lo sabemos que eso fue así? Porque fue Satanás quien le dijo a Jesús, cuando le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria y su esplendor, ¿qué le dijo? A mí se me han dado, a mí se me han sido concedidos, a mí se me han dado. Y todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué triste! Pero déjeme decirle que aunque en ese momento Satanás por usurpación vino a ser el príncipe de este mundo, también desde ese momento toda la obra de Dios a través de la historia tiende a la restauración de ese reino. Toda la obra de Dios tiene un solo fin, la restauración de ese reino. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para hacer valer sus derechos
en beneficio o para beneficio, no de Dios, Él está en el cielo, Él está en el trono. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de nosotros. Por el pecado de Adán, el Satanás, el diablo, vino a ser príncipe de este mundo y Dios quiere conquistar nuevamente, establecer un reino. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros, los seres humanos. Si recordamos cómo era antes de que Adán y Eva pecaran voluntariamente, yo creo que todos nosotros quisiéramos vivir así. Es más, yo creo que todos aquí, yo lo he dicho, hemos dicho alguna vez, ¿para qué pecaron Adán y Eva? Si Adán y Eva no hubieran pecado, no estaríamos en esta situación. Creo que algunos de nosotros en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de necesidad, se nos ha cruzado por la mente que hubiera sido si Adán y Eva no hubieran pecado. Así de sencillo. Dios quiere restablecer su reino y Dios quiere que todos aquellos que vengan a ser miembros de su reino disfruten de la comunión con Dios como entonces y del bienestar que Dios ofrece. Por tanto, desde ese mismo momento en que por usurpación Satanás vino a ser el príncipe de este mundo, Dios está actuando, está obrando para la restauración de este reino, para el establecimiento de este reino. Y vamos a ver en cada una de las fases cómo Dios continúa en su lucha por establecer el reino de Dios, para que Él sea glorificado, para poner a disposición su poder y todo lo que Dios es en beneficio de cada ser humano. Aunque en esta tierra, a partir de ese día en que Adán y Eva pecaron, existe una rebelión abierta, una rebelión universal contra Dios. Dios no ha cedido su soberanía frente a esta rebelión, sea una rebelión demoníaca, sea la rebelión del ser humano. Dios no ha cedido su soberanía o el derecho a gobernar sobre la vida de cada ser humano. Dios no ha cedido el derecho a ser el Señor de la vida suya y de la vida mía, sino que, como veremos a lo largo de estas enseñanzas, Dios tiene como propósito afirmar su reino y su soberanía. Y Dios viene a confrontar a cada ser humano, desde entonces hasta hoy, a que tomen una decisión. ¿Cuál es la decisión? Someterse o no al gobierno de Dios, total e incondicionalmente. ¿Nos queda clara esta segunda fase? ¿Nos queda claro lo terrible que sucedió en esta segunda fase? ¿Nos queda claro cómo Dios no ha renunciado al derecho de gobernar sobre la vida de cada uno de nosotros? ¿Nos queda claro cómo, por tanto, Dios confronta a cada ser humano en todas las épocas a tomar una decisión de someterse o no? Es una decisión. O sea, no hay medias tintas, o te sometes o no te sometes al gobierno de Dios total e incondicionalmente. Si nos queda claro, pasemos a la tercera fase. Esta tercera fase es conocida como el reino de Dios en Israel, la teocracia en Israel. Dejando Dios a un lado provisionalmente a las naciones, Dios escoge un pueblo. Dejando a un lado provisionalmente, porque luego con Cristo los gentiles, el resto de las naciones, somos llamados a venir a Dios. Dejando a un lado provisionalmente a las naciones, Dios se levanta un pueblo escogido. ¿Para qué? Para ser su rey. Para ser su rey. Y para establecer con ellos un reino ¿de qué? De sacerdotes. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo capítulo 19, verso 4 al 6, lo siguiente. Dios hablando por medio de Moisés al pueblo. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. No dice, y os di libertad, y os he traído a mí. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino. Yo quiero establecer en ustedes un reino y yo quiero ser un rey. Dios dice, las naciones de este mundo tienen reyes. Yo quiero que ustedes sean mi reino y yo voy a ser para ustedes un rey. Quiero que sean un reino de sacerdotes y de gente santa. Aquí vemos otro elemento que vamos a estar estudiando, no solamente el señorío de Cristo, no solamente el rechazo al señorío de Cristo, sino cómo deben ser los miembros de este reino. Porque su rey es santo, Él busca establecer un reino en la tierra decente, de sacerdotes y gente ¿cómo? Y gente santa. Qué impresionante es estudiar cómo Dios toma a la nación de Israel. Yo no sé si tú has leído, estoy seguro que sí, de cómo Dios escoge a un pueblo que era esclavo. Dios no escogió a un pueblo que era una clase gobernante. Dios escogió a un pueblo que era esclavo, a un pueblo que era lo vil, a un pueblo que era lo menospreciado. Y a ese pueblo Dios lo escoge para que no quede duda de su gran amor y de su gran misericordia. Se me viene a la mente, y te lo voy a leer, Deuteronomio, capítulo 7, verso 6 en adelante. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjese lo que le dice Dios a este pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué razón? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó. Así dice. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero fijémonos algo. Dios los rescata de la servidumbre de Faraón, rey de Egipto. ¿Para qué? ¿No más para que entren a la tierra prometida y ya? No. Para que vengan a la servidumbre de otro rey. ¿Sí queda claro? Para que vengan a la servidumbre de otro rey. Lo cual no sería nada difícil de hacer. Mientras el rey de Egipto solo les ofrecía esclavitud, el rey de gloria, el Dios vivo y verdadero, les ofrece libertad. Mientras el rey de Egipto les ofrecía trabajos forzados, el rey de gloria, el Dios vivo y verdadero, les ofrece introducirlos en una tierra de reposo, en una tierra que fluye leche y miel. Mientras el rey de Egipto los menospreciaba, el rey de gloria les ofrece una comunión continua. Dice la palabra de Dios que todo movimiento que el pueblo de Israel hacía era guiado por Dios, quien se manifestaba a ellos continuamente, de día por una nube y de noche por una nube de fuego. Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba continuamente ahí. Sí, ellos podían tener comunión con el Dios Altísimo, cosa que no podían tener con Faraón. Nada de lo que el Rey de Gloria les ofrecía era comparado con lo que Faraón les ofrecía. Y Dios les promete que Dios los ha traído a Él. ¿Para qué? Para ser su rey y ellos sean sus siervos. Y todavía les dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y toda su plenitud ya lo vimos. Y le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Yo voy a establecer un reino. No va a haber un hombre, un rey humano, cruel, déspota, injusto, que los oprima. Yo, qué amor de Dios, ¿sí o no? Yo, el Dios todopoderoso, pero el Dios bondadoso y misericordioso, voy a ser su rey. ¿Qué problema había en sujetarse a ese rey? Ninguno, ninguno. Les dice una cosa, yo voy a establecer con ustedes un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, porque yo soy santo, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Déjeme decirle que a través de el libro de Éxodo y el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio y de los primeros capítulos ahí de Josué, podemos ver cómo Dios estableció con Israel un reino donde Él era el rey. De modo que todos los movimientos que esta gente hizo en el desierto para entrar a la tierra prometida eran dirigidos por Dios. Cuando hubo que salir a la guerra, ¿sabía usted que la guerra fue declarada por Dios? Y les dijo cómo pelearla. Los caudillos de ese pueblo, Moisés, Josué, fueron nombrados por Dios. Y cuando entran a la tierra prometida, y hay que repartir la tierra prometida, podemos ver en el libro de Josué cómo la tierra de Canaán fue repartida por Dios. Ahora bien, ¿cómo ejercía Dios este gobierno teocrático? Bueno, a través de siervos como Moisés, como Josué, y posteriormente a través de profetas como por ejemplo Samuel, como intermediarios. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 33, verso 22, óigalo bien. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 33, verso 22, todo lo que Dios era para este pueblo. Dice, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Porque Jehová es nuestro juez. Porque Jehová es nuestro legislador. Porque Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Dios quería ser y llegó a ser el juez, el legislador, el rey y el salvador de Israel. Pero ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó un día? Que el pueblo rechazó a este rey. Que el pueblo quiso ser como los otros pueblos, que tenían un rey de carne y hueso. Ese pueblo que Dios había escogido, siendo lo vil, lo menospreciado. Ese pueblo a quien Dios había amado hasta lo sumo. Ese pueblo a quien Dios le había manifestado su amor de 1000 formas, de 1000 maneras. Ya no quiso ser un pueblo santo. Ya no quiso ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Entonces, ¿sabe qué hizo? Dice la palabra de Dios. ¿Renunció a qué? Renunciaron al gobierno de Dios sobre sus vidas. Rechazaron el señorío de Dios sobre sus vidas. Sí, rechazaron el reino de Dios. Y en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 4 en adelante, vemos la triste historia a la cual me refiero. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Dice, fíjese, todos los ancianos, los sabios, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, la ciudad donde vivía Samuel. Y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué triste que esto sucedió, pero esto no daba pie a lo que ellos pidieron. Dios pudo haber levantado otro Samuel, así de sencillo, ¿sí o no? Pero ¿qué les dicen ellos? He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué les había prometido Dios? Dios les había prometido, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero ¿qué quería el pueblo? Ser igual a los demás.
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Cómo iba a agradarle al santo de Dios? Dice, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel. Oye bien lo que Dios dijo a Samuel, para que veas que Dios está atento de todo lo que sucede. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Para que no reine sobre ellos. Mira lo que dice Jehová, mira lo que dice Dios a Samuel. No te han desechado a ti, sino a quién, sino a mí, dice Dios. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Yo te pregunto, ¿tú crees que no había dolor en el corazón de Dios? Yo una pregunta, ¿ustedes creen que no había dolor en el corazón de Dios cuando Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos? Qué impresionante es ver cómo Dios quiere establecer un reino nuevamente y escoge un pueblo y Él se constituye como lo que es, el Rey soberano, pero también el Rey de amor y de misericordia, y establece leyes, establece normas, y el pueblo se rebela. El pueblo se rebela contra Dios. Vamos a llegar hasta aquí. 3 fases de la manifestación del reino de Dios en la tierra y lo que Dios demuestra ser y lo que el hombre hace ante ese reinado celestial. Dios desde el principio de su creación, Rey soberano. Dios en el huerto del Edén, Rey soberano. Pero el hombre resiste la autoridad de Dios y por tanto rechaza y menosprecia el reino de Dios. Dios quiere restaurar nuevamente un reino por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y Dios escoge un pueblo y ese pueblo lo rechaza. Y como veremos más adelante, Dios vuelve a escoger a ese pueblo. ¿Y qué sucedió? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dios pensó, les daré otra oportunidad. Dios esperaba que el corazón de este pueblo hubiese cambiado. Había pasado tantos años, habían padecido tanto, habían sido siervos de los asirios, de los caldeos, habían sido siervos del imperio medo y persa, habían sido siervos y estaban siendo en ese momento siervos del imperio romano. Y dijo Dios, qué buen momento es para volver a ofrecerles un reino, con un rey que soy yo, un rey de amor, un rey de misericordia. Han sufrido mucho, han padecido mucho por reyes crueles. Voy a volver nuevamente a ofrecerles el reino y les voy a enviar un rey. Y dijo Jesús, a mi hijo amado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No lo recibieron. Qué impresionante, ¿verdad? No quisieron sujetarse al señorío de Cristo. Mejor dijeron ¿qué? Matémoslo. Matémoslo. Crucifíquenle. Crucifíquenle, gritaron. Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas. No queremos que Él reine sobre nosotros. Queremos ser el rey de nuestras vidas. Y entonces dice, mas a los que le recibieron, dice, se abren las puertas para nosotros los gentiles, ¿sí o no? ¿Y qué hace el pueblo gentil? Tú dirás, no hombre, esta oportunidad no la desaprovecharon los gentiles. Habiendo sido extranjeros y peregrinos, se volcaron todos los gentiles, desde entonces hasta el día de hoy. Se volcaron todas las naciones que no eran Israel, desde entonces hasta el día de hoy, a convertirse a Cristo, a convertirse a Dios, a vivir para Él, a ser ese pueblo de ese reino de sacerdotes, a ser esa gente santa. ¿Y qué nos dice la historia? ¿Que fue así? No. ¿Qué nos dice la historia? Que Dios quiere establecer un reino, como veremos más adelante,
en el corazón de cada uno de nosotros. Un reino de sacerdotes y gente santa, porque Él es santo. Pero ¿qué dice la multitud hoy? No queremos que reine sobre nosotros. ¿Sabes cómo dijeron hace 2000 años? A un rey tenemos. ¿Y quién era? César. Solamente tenemos un rey, dijeron. César. ¿Sabes qué dicen hoy? No queremos que reine sobre nosotros. A un rey tenemos. El yo. Nosotros mismos. Nosotros mismos. No queremos renunciar. No queremos renunciar a ser los reyes y señores de nuestra vida. Por eso mucha gente hoy en día hace la oración de aceptar a Cristo como su Salvador, pero se olvidan que Él es Señor. Y aún los que hoy en día hacen la oración de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, viven una vida en la cual no se manifiesta el señorío de Cristo en ningún momento. En ningún momento. Ellos viven para gobernar sus vidas. Ellos viven para gobernar sus vidas. Y como en la segunda fase de la manifestación en el huerto del Edén y en la tercera fase en la teocracia en Israel, y como veremos más adelante, Dios por amor nuevamente quiere instaurar su reino para nuestro bienestar y nos invita y nos llama a ser miembros de su reino. Pero ese elemento del rechazo presente desde la segunda fase de la manifestación sigue siendo notorio hoy. Qué triste, ¿verdad? Pero es una realidad. Es una realidad. Y va a seguir siendo tan notorio como lo fue en el huerto del Edén, a menos que las personas que aquí no se han sometido al señorío de Cristo, no son miembros del reino de Dios, cambien de decisión, decidan dejar de ser miembros del reino de las tinieblas para ser miembros del reino de Dios, del reino de Cristo Jesús. Demos gracias a Dios. Ay, Señor Jesús, si tú no te cansaste de hablar de este reino, si tu propósito era urgir a las personas a entrar al reino, que no nos cansemos, Señor, de explicar a las personas que el propósito vital, que la razón por la cual ellos están aquí hoy vivos o en esta tierra es para que sean miembros de ese reino. Padre, que se cumpla el propósito de enseñarnos acerca de este reino, para que podamos entenderlo, Señor. Que al estudiar cada una de las fases de la manifestación de este reino aquí en la tierra y sus características nos sirvan, Señor, para llevarnos al sometimiento, para preparar nuestros corazones al sometimiento, Señor, de tu autoridad, de tu voluntad, pero también para advertirnos que se puede rechazar esta bendición, que se puede rechazar esta invitación que tú nos haces a ser miembros de tu reino y que guardemos nuestros corazones de rechazar esta invitación, sino que todos a una, Señor, podamos ser miembros de este reino. Padre, tú prometiste, tú dijiste que podías hacer nacer una nación en un día, Señor. Padre, tú puedes introducir, Señor, a todos los que están aquí hoy en tu reino. Todo depende, Señor, que entendamos en qué consiste este reino y que se puede rechazar esta invitación y que vengamos a ti, a someternos a ti, Señor, a someternos a tu gobierno sobre nuestras vidas, a tu control absoluto sobre nuestras vidas y no a rechazarlo, gobernando nosotros nuestras vidas. Señor, y que lo que resta de esta enseñanza nos continúe abriendo los ojos acerca de tu gran amor al manifestarnos tu reino y al invitarnos a venir a él. Y además nos siga advirtiendo acerca de este rechazo tan real y las consecuencias de este rechazo. Porque hay consecuencias, Señor, si aceptamos la invitación de ser miembros de tu reino. Consecuencias maravillosas. Pero también hay consecuencias terribles
consecuencias desastrosas si aceptamos rechazar la invitación, o si decidimos rechazar la invitación que tú nos haces a ser miembro de este reino. Síguenos urgiendo, Señor, como hace 2000 años, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así sea. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo
Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.